El bloque de subastas apestaba a sudor y desesperación. Richard Burton se encontraba entre otros 50 humanos, todos capturados durante lo que la comunidad galáctica llamaba cortésmente operaciones de salvamento, pero que la humanidad conocía como incursiones. Tenía las manos atadas con ataduras fotónicas que zumbaban suavemente, un recordatorio constante de que ahora era propiedad del Imperio Draconis. El subastador era un grelviano, una especie insectoide especializada en lo que eufemísticamente llamaban redistribución del trabajo. Sus mandíbulas chasqueaban rítmicamente mientras señalaba a Richard con 2 de sus 6 brazos. Siguiente espécimen, humano masculino, de 28 años estándar, condición física moderada, sin mejoras cibernéticas, cicatrices mínimas, puja inicial de 3000 créditos. Richard mantenía la vista fija en el suelo. Había visto a otros 17 ser vendidos antes que él, enviados a colonias mineras, instalaciones agrícolas o algo peor. La sala de subastas era circular, con el bloque en el centro y gradas a su alrededor. La mayoría de los compradores eran especies que reconoció de informes de inteligencia terrestres de preguerra. Los crintianos, los vespulanos, varios gremios mercantiles. Pero las 4 figuras en el palco de observación privado de arriba llamaron su atención a pesar de su intento de permanecer invisible. Eran draconis, no la apariencia de soldado raso que había visto durante la guerra, sino algo mucho más impresionante. Sus formas eran bípedas y femeninas de una manera que los ojos humanos podían reconocer, pero ahí terminaba la similitud. Cada una medía casi 2 metros de altura, con piel escamosa en colores que iban desde el cobre bruñido hasta el verde azulado intenso, el dorado pálido y el azul medianoche. Sus rostros eran angulosos, con pómulos altos y rasgos que sugerían tanto belleza como eficiencia depredadora. Pero lo más llamativo eran las alas, enormes apéndices similares a los de los murciélagos, plegados contra sus espaldas, y los cuernos curvados que se extendían hacia atrás desde sus cráneos como coronas. La subasta continuó a su alrededor, pero Richard notó que las 4 mujeres draconis estaban concentradas en algo que tenían en las manos, tal vez un bloc de datos o algún escáner. Una de ellas, la de escamas cobrizas con alas que se desvanecían del naranja al ámbar, se inclinó y habló con sus compañeras. Las demás asintieron. 3500, gritó una voz desde el tercer nivel. Un comerciante corintio, a juzgar por su acento gutural, la subastadora grelviana comenzó su discurso final cuando una nueva voz irrumpió en la sala. 10.000 créditos. Toda la casa de subastas quedó en silencio. Esa voz provenía del palco privado. De la mujer draconis de escamas cobrizas. Las antenas de la subastadora se crisparon sorprendida, pero su instinto comercial se reafirmó rápidamente. 10.000 créditos de los invitados de honor del palco 7. ¿Alguna contraoferta? Nadie habló. 10.000 créditos era más de lo que habían vendido juntos los últimos 3 humanos. Vendido a la delegación de Paraxis Prime. Mientras las ataduras fotónicas que sujetaban las muñecas de Richard se desactivaban y se reconfiguraban en una atadura que lo conducía a la salida, sintió un nudo en el estómago. Los draconis habían destruido las defensas orbitales de la Tierra en menos de 3 días durante la guerra. Obligaron a la humanidad a firmar una rendición que los convertía en una especie cliente sin derecho a viajar interestelarmente. Y ahora, 4 de ellos lo habían comprado como si fuera un mueble. Lo condujeron por pasillos de metal reluciente hasta llegar a una zona de espera privada. Las 4 mujeres draconis lo esperaban. De cerca, eran aún más imponentes. La de escamas cobrizas dio un paso al frente. «Soy Cayus, del clan de los Guardianes de la Llama», dijo. Su voz era sorprendentemente melódica, aunque con un tono que sugería un calor apenas contenido. «Estas son mis hermanas». Vexa, del clan Invocatormentas, señaló a la mujer de escamas verde azulado, cuyas alas parecían brillar con electricidad estática. Lisa, del clan Portadora de Luz, la pálida dorada inclinó ligeramente la cabeza, y NYX, del clan Caminante de las Sombras.
La Draconis azul medianoche permaneció completamente inmóvil, con la mirada indescifrable. Richard no dijo nada. ¿Qué había que decir? Cayus lo observó con ojos color ámbar fundido. Eres Richard Burton, antiguo ingeniero agrícola civil de la colonia de Nueva Saskatchewan, capturado hace 6 meses cuando la colonia incumplió su cuota de tributo. Has hecho tu tarea, respondió Richard con voz monótona. No compramos ganado sin investigar, dijo Vexa. Había algo cortante en su tono, casi divertido. Aunque no eres ganado, Richard Burton. Eres algo mucho más complejo. ¿Entonces qué soy yo? Preguntó Lisa por primera vez, con una voz más suave que las demás, pero no menos autoritaria. Eres nuestro esposo. Richard rió, un sonido áspero que resonó en la pequeña habitación. ¿Tú qué? Nuestro esposo, repitió Cayus. Bajo la ley de Draconis, te hemos reclamado mediante derecho de compra y declaración ritual. Ahora estamos obligados. Es una locura. Ni siquiera te conozco. Y sois 4, dijo NYX finalmente, con una voz como seda sobre acero. Entre nuestra especie, las unidades familiares matriarcales suelen compartir una sola pareja. No es raro que las hermanas se unan al mismo macho, sobre todo si éste posee cualidades específicas. ¿Qué cualidades? Soy agricultor. Cultivo. No tengo entrenamiento de combate, ni conocimientos técnicos más allá de la ingeniería básica, nada que pueda interesar a especies guerreras como la vuestra. Cayus sacó un pequeño dispositivo y activó una pantalla holográfica. Hace 6 meses, durante la última batalla de vuestra colonia, organizasteis a 200 civiles y resististeis a una fuerza de invasores corintios durante 47 horas utilizando defensas improvisadas y equipo agrícola. Convertisteis los sistemas de riego en redes de trincheras, usasteis fertilizantes para crear barreras explosivas y coordinasteis posiciones defensivas utilizando únicamente los canales de comunicación de toda la colonia. 17 especies diferentes han estudiado vuestras tácticas desde entonces. No sois un simple agricultor, Richard Burton. Eres un innovador y un líder. Richard sintió un escalofrío en el pecho. Eso fue solo supervivencia. Desesperación. Llámalo como quieras, dijo Vexer. Pero cuando vimos tu designación en los manifiestos de la subasta, supimos que la Convergencia te había elegido. ¿El qué? Las 4 mujeres intercambiaron miradas. Finalmente, Lisa habló. Cada 53 años, las 3 lunas de Paraxis se alinean en una configuración celestial que llamamos la Convergencia. Durante este tiempo, las mujeres draconisas en edad fértil experimentan un imperativo biológico. Debemos vincularnos con una pareja compatible, o corremos el riesgo de entrar en un estado de degradación celular. Sin vínculo, moriríamos en 1 año. Richard las miró fijamente. Así que no se trata de mi ingenio táctico. Me necesitas para sobrevivir. Parcialmente, admitió Callas. Pero la compatibilidad no es meramente biológica. La convergencia también desencadena una resonancia neuronal. Podemos sentir, a años luz si es necesario, la presencia de un hombre cuyo patrón genético y perfil psicológico complementan los nuestros. Cuando las 4 experimentamos resonancia con el mismo individuo, supimos que teníamos que encontrarte. Qué oportuno que estuviera en una subasta. Nick se entrecerró los ojos. No lo confundas con una coincidencia, humano. Pasamos 3 meses rastreando tu ubicación. Pagamos tu precio de subasta, pero también sobornamos a 7 funcionarios diferentes y solicitamos favores a 4 gobernadores planetarios para asegurarnos de que no te vendieran antes de que pudiéramos llegar. Tu sarcasmo es notado, pero está fuera de lugar. Espera, dijo Richard lentamente. Dijiste edad fértil. ¿Cuántos años tienes? Tengo 61 años estándar, dijo Callas. Vexer tiene 57. Lisa tiene 63 y Nix tiene 59. Richard sintió que sus rodillas se debilitaban ligeramente. Todos ustedes son mayores que mi madre.
La esperanza de vida de los draconis se extiende a aproximadamente 300 años, explicó Lisa pacientemente. Según nuestros estándares, estamos en nuestros mejores años reproductivos. Tu equivalencia de edad es irrelevante. No para mí. No lo es. La voz de Richard se elevó a su pesar. Tengo 28 años. Me estás pidiendo que me case con 4 mujeres que me doblan la edad y son de una especie completamente diferente. La expresión de Callas se endureció. No te lo estamos pidiendo, Richard Burton. Según los términos de tu venta y la ley Draconis, ahora estás legalmente vinculada a nosotros. Nos acompañarás a Paraxis Prime. Participarás en la ceremonia de unión durante la convergencia, que tendrá lugar en 37 días, y cumplirás con tus obligaciones como nuestra pareja. ¿O qué? ¿O serás devuelta a la casa de subastas y vendida al mejor postor?, dijo Bexer con frialdad. Podemos sobrevivir sin ti. Será doloroso, y puede que necesitemos años de intervención médica, pero resistiremos. Tú, sin embargo, pasarás el resto de tu vida en la función que tu próximo dueño desee. Tengo entendido que varias operaciones mineras buscan actualmente mano de obra humana. El trabajo es difícil. La esperanza de vida es de aproximadamente 4 años. Richard las miró a cada una por turno. 4 mujeres alienígenas, cada una irradiando poder y autoridad, cada una mirándolo como si fuera un rompecabezas que debían resolver. Y estaba atrapado. Otra vez. Bien, dijo finalmente. Pero no esperes que me alegre. La felicidad, dijo Nick con algo que podría haber sido una sonrisa, no es necesaria. Solo presencia. El viaje a Paraxis Prime duró 17 días a bordo de una nave de mensajería Draconis. La nave era elegante y eficiente, construida más para la velocidad que para la comodidad, aunque Richard tuvo que admitir que sus aposentos eran adecuados. Una pequeña cabina con una cama del tamaño apropiado para su cuerpo humano, un baño y una ventana que mostraba la extraña belleza de los viajes más rápidos que la luz. Vio poco a sus nuevas esposas durante la primera semana. Estaban ocupadas con las operaciones de la nave y con lo que Cayuse describió como rituales de preparación. Richard dedicó su tiempo a leer la base de datos cultural que le habían proporcionado, intentando comprender la sociedad en la que estaba a punto de entrar. El Imperio Draconis era antiguo, milenios anterior a los vuelos espaciales humanos. Eran una cultura guerrera matriarcal, donde las mujeres ocupaban todos los puestos de autoridad militar y política. Los hombres existían, pero eran escasos, aproximadamente 1 por cada 15 mujeres, y eran cuidadosamente protegidos y valorados. El concepto de un cuarteto femenino uniéndose a un solo hombre se llamaba matrimonio de alas, y se consideraba uno de los mayores honores de su sociedad. Lo que Richard encontró más interesante y perturbador fue que sus 4 esposas fueran veteranas de la guerra con la Tierra. Cayuse había comandado un grupo de batalla que destruyó las plataformas orbitales de Marte. Bexor había liderado asaltos atmosféricos en 3 mundos coloniales. Lisa había formado parte de la División de Planificación Estratégica, y Nix había dirigido operaciones de inteligencia que interceptaron las comunicaciones defensivas de la Tierra. Habían ganado la guerra contra su especie. Eran héroes de su pueblo, y ahora lo necesitaban para sobrevivir. Al 8º día, Cayuse lo convocó a la zona común de la nave. Los otros 3 ya estaban allí, sentados alrededor de una mesa baja. Los muebles de Draconis estaban diseñados para sus estructuras y alas más grandes, por lo que Richard se sintió un poco absurdo, sentado en una silla que parecía hecha para alguien del doble de su tamaño. Tenemos que hablar de las expectativas, comenzó Cayuse sin preámbulos. Cuando lleguemos a Paraxis Prime, habrá una ceremonia. No es negociable. Tras la ceremonia, habrá un periodo de unión durante el cual la convergencia completa su imperativo biológico. ¿Te refieres al sexo?, dijo Richard sin rodeos. Las escamas doradas de Lisa parecen brillar ligeramente. El vínculo es más que meramente físico. Implica una conexión neuronal, un intercambio de esencia que nos unirá permanentemente. ¿Y después de eso?
Después de eso, volvemos a nuestras tareas, dijo Vexa. Calus comanda la flota del Este. Yo superviso la defensa atmosférica. Lisa gestiona los recursos estratégicos. Nix coordina las redes de inteligencia. Vivirás en nuestra casa y administrarás la propiedad. Así que soy un amo de casa. Eres nuestro compañero y socio, corrigió Nix. La propiedad es importante. Abarca 1200 hectáreas de tierra, múltiples estructuras, y requiere la coordinación de personal y recursos. No es una responsabilidad trivial. Richard rió con amargura. De granjero a esposo de 4 héroes de guerra alienígenas. Mi madre estaría muy orgullosa. Tu madre ha muerto, Calus dijo rotundamente. Los registros terrestres indican que ella pereció durante el asedio de Nueva Saskatchewan, al igual que tu padre y tu hermana menor. Las palabras impactaron a Richard como un puñetazo. Sabía intelectualmente que se habían ido. Había visto la colonia arder mientras lo arrastraban a una nave de transporte. Pero oírlo dicho con tanta frialdad, con tanta naturalidad, algo le rompió el corazón. Fuera, susurró. Richard, he dicho que salgas. Se levantó bruscamente, con los puños apretados. Todos. Tu gente mató a mi familia. Destruyeron mi hogar. Y ahora esperas que me haga el feliz amo de casa porque tu biología lo exige. Fuera de mi vista. Las 4 mujeres se pusieron de pie. Por un momento, Richard pensó que podrían discutir o forzar la situación. En cambio, Calus simplemente inclinó la cabeza. Te daremos espacio. Pero Richard, debes saber esto. No elegimos esta guerra. No deseamos el sufrimiento que causó. Pero tampoco podemos deshacer lo que se ha hecho. Solo podemos seguir adelante. Después de que se fueran, Richard se desplomó en el suelo y lloró por primera vez. Había pasado tiempo desde su captura. Lloró por sus padres, por su hermana, por su mundo, por su libertad. Y cuando las lágrimas finalmente cesaron, se sintió vacío, desprovisto de todo excepto de un dolor sordo donde debería estar su corazón. Los evitó durante los siguientes 5 días. Le llevaban la comida a su camarote. Nadie lo molestaba. La nave no era lo suficientemente grande como para esconderse de verdad, pero las mujeres draconis le daban la ilusión de soledad. Al 14º día, sonaron las alarmas de proximidad de la nave. Se acercaban a Paraxis Prime. Richard finalmente salió de su camarote y se dirigió a la plataforma de observación. A través de la enorme ventana, pudo ver cómo el planeta se agrandaba. Paraxis Prime era hermoso de una manera alienígena. 2 vastos continentes separados por un océano turquesa, cadenas montañosas que sobresalían como dientes y enormes regiones forestales que parecían brillar tenuemente incluso desde la órbita. Es diferente de la Tierra, dijo Lisa en voz baja. Richard no la había oído acercarse. Pero tiene su propia belleza. Todo tiene belleza si lo miras bien, respondió Richard, con la voz aún áspera tras días de silencio. Siento lo de tu familia. Ella estaba a su lado, con sus alas doradas plegadas a la espalda. Cuando trabajaba en planificación estratégica, veía las cifras, las estadísticas, las proyecciones. No vi a los individuos, los rostros, las familias destruidas. Lamento mi papel en esa destrucción. Richard quiso enfurecerse con ella, culparla, hacerle sentir aunque fuera una fracción de su dolor. Pero al mirarla de perfil, al ver el genuino arrepentimiento en sus rasgos, descubrió que no le quedaba rabia, solo agotamiento. ¿Por qué yo?, preguntó en voz baja. De todos los humanos que podrías haber encontrado, ¿por qué elegir a uno cuya vida ayudaste a destruir? La convergencia no ofrece opciones, respondió Lisa. Simplemente nos muestra a quien necesitamos. Pero quizás tenga un significado. Quizás el universo nos pide que sanemos lo que se rompió. Es una idea bonita. No la creo. No hace falta creer. Solo presencia. Se giró para mirarlo directamente. Richard, no puedo prometerte felicidad.
No puedo borrar tu dolor ni restaurar lo que has perdido. Pero sí puedo prometerte esto. Te valoraremos. Te protegeremos. Y nunca te mentiremos. Puede que no sea suficiente. Pero es lo que tenemos para ofrecerte. Antes de que Richard pudiera responder, la voz de Cayuse resonó por el sistema de comunicación de la nave. Prepárate para la entrada atmosférica. Llegada en 20 minutos. Paraxis Prime fue abrumador. La capital, Pirason, era una extensa metrópolis de torres cristalinas y plataformas elevadas conectadas por puentes que parecían desafiar la gravedad. Draconis, de todos los colores, volaban entre las estructuras, sus alas reflejaban la luz de las estrellas binarias del sistema. Los vehículos terrestres zumbaban sobre pistas magnéticas, y dondequiera que Richard mirara, veía las inconfundibles señales de una civilización que dominaba tanto la tecnología como la estética. Su llegada no fue silenciosa. Una delegación de funcionarios los recibió en la plataforma de aterrizaje central, junto con lo que parecían ser drones de medios de comunicación que capturaban todo para su difusión. Cayuse le había advertido sobre esto durante la aproximación final. Nuestro vínculo es significativo, le había explicado. 4 héroes de guerra de diferentes clanes que eligen compartir una pareja, y que esa pareja sea humana, no tiene precedentes. Habrá atención. Habrá escrutinio. Intenta que no te abrume. Fácil para ella decirlo. Richard se sintió como un insecto bajo el microscopio mientras se movían entre la multitud. Los ciudadanos Draconis lo miraban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desdén. Captó fragmentos de conversación, traducidos automáticamente por el implante neuronal que le habían colocado para comunicarse. Esa es su pareja, tan pequeña. Una humana, qué peculiar. Los héroes de guerra eligen al enemigo. Menuda declaración. La finca estaba ubicada a las afueras de la ciudad, accesible solo por aire. Mientras volaban hacia ella en un vehículo de transporte, Richard tuvo su primera visión clara del paisaje. Las montañas se alzaban en la distancia, sus picos perpetuamente envueltos en nubes que parpadeaban con relámpagos. Los bosques abajo eran densos y extraños, árboles con corteza que parecía cambiar de color con la luz. La finca en sí era impresionante. Una estructura principal construida en la ladera de un acantilado, con múltiples alas que se extendían hacia afuera y un patio central abierto al cielo. Plataformas de aterrizaje sobresalían de varios niveles y jardines que descendían por la ladera del acantilado. Era una fortaleza, un hogar y una obra de arte, todo a la vez. Esto es excesivo, murmuró Richard al aterrizar. Esto es apropiado para nuestra estación, respondió Bexer. Te acostumbrarás. El interior era igual de impresionante. Techos altos para acomodar alas, pasillos lo suficientemente anchos como para que varias draconias caminaran juntas, y por todas partes la sutil integración de tecnología y materiales naturales. Sus sirvientes, un grupo mixto de diferentes especies, se inclinaban al pasar. Richard vio a varios humanos entre ellos, y la forma en que lo miraban oscilaba entre la esperanza y la compasión. Sus aposentos estaban en el ala este, una suite de habitaciones que incluía un dormitorio, un estudio, un baño con capacidad para 10 humanos y un balcón privado con vistas al valle. El mobiliario era una mezcla de escala humana y de draconia, claramente seleccionado para que se sintiera cómodo y reconociera la realidad de su nueva familia. La ceremonia es en 3 días, dijo Callas mientras le mostraba el lugar. Necesitarás instrucción formal en los rituales. Lisa te dará clases particulares. También está el asunto de tu vestuario. Nuestros sastres llegarán mañana. Esto realmente está sucediendo, dijo Richard, más para sí mismo que para ella. Los ojos ámbar de Callas lo estudiaron cuidadosamente. Richard, sé que esta no es la vida que habrías elegido, pero es la vida que tenemos. Haz de ella lo que quieras. Los siguientes 3 días transcurrieron en un borrón de preparativos. Lisa, fiel a su palabra, lo instruyó en las complejidades de la ceremonia. El ritual de unión de las draconianas era complejo,
involucrando votos verbales, gestos físicos y una conexión neuronal facilitada por compuestos bioluminiscentes aplicados a la piel. La conexión será intensa, le advirtió Lisa. Sentirás nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra propia esencia, y nosotros sentiremos la tuya. No puede haber engaño en el vínculo, no hay muros. Es el acto más íntimo que realiza nuestra especie. Los sastres llegaron y le tomaron medidas para el atuendo formal. El atuendo resultante era una extraña mezcla de estética humana y draconiana. Una chaqueta ajustada de color azul oscuro, pantalones que le permitían moverse y una faja ceremonial que lo marcaría como vinculado a 4 clanes distintos. Al mirarse al espejo, apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. La noche anterior a la ceremonia, Richard no pudo dormir. De pie en su balcón, contemplaba las 3 lunas que se alineaban lentamente. Mañana su vida cambiaría irrevocablemente. Mañana estaría vinculado a 4 mujeres alienígenas mayores que su madre, que habían ayudado a destruir su mundo, a las que apenas conocía. Pensándolo bien, la voz de Nix emergió de las sombras. Tenía un don para aparecer en silencio. 12º o 13º pensamiento en este punto, respondió Richard. ¿Importa? Estoy atrapado de todas formas. Nix se unió a él en la barandilla. Sus escamas azul medianoche parecían absorber la luz de la luna en lugar de reflejarla. No eres el único que está ansioso. Este vínculo no tiene precedentes. Estamos apostando nuestras reputaciones, nuestras posiciones, quizás nuestras vidas en esta unión. Porque si te rechazo durante la ceremonia, ¿morirás? Eventualmente. Pero más inmediatamente, seríamos humillados. 4 héroes de guerra condecorados rechazados por un hombre humano. Las ramificaciones políticas serían graves. Así que todos estamos atrapados. Quizás. O quizás todos seamos liberados. Nix se giró para mirarlo. Richard, he pasado décadas en el trabajo de inteligencia. He mentido, manipulado y destruido para servir a mi pueblo. Soy muy bueno leyendo a la gente, entendiendo sus miedos y deseos. Y te entendí bien. No te mueve la ira ni la venganza. Te mueve la necesidad de un propósito. No me conoces. Sé que detuviste a toda una fuerza de invasores durante 47 horas. Sé que organizaste a civiles desesperados en una unidad de combate efectiva. Sé que elegiste rendirte solo cuando se hizo evidente que una mayor resistencia resultaría en la muerte de todos a quienes protegías. Estas no son las acciones de alguien sin propósito. Son las acciones de alguien que lo sacrificará todo por aquellos bajo su cuidado. Richard guardó silencio un largo momento. ¿Qué quieres de mí, Nix? Lo mismo que mis hermanas desean. Una compañera. Una igual. Alguien que nos desafíe, nos elogie y nos ayude a crecer más allá de lo que éramos. Hemos sido guerreras toda nuestra vida. Solo hemos conocido el deber y la disciplina. No sabemos ser otra cosa. Quizás puedas enseñarnos. ¿Y qué me enseñarás a mí? Nix sonrió. Una expresión inusual que suavizó sus rasgos afilados. Cómo prosperar en cautiverio. Cómo convertir las limitaciones en oportunidades. Cómo forjar una vida de las cenizas de la antigua. Estas son lecciones que he aprendido bien. La ceremonia tuvo lugar en el patio central de la finca, bajo la luz de las lunas alineadas. Una multitud de varios cientos de draconias asistió, junto con representantes de múltiples clanes. Richard notó con incomodidad varios drones de medios transmitiendo a todo el planeta. Planeta. Él estaba de pie en el centro de una plataforma circular, con su atuendo ceremonial. Las 4 mujeres se acercaron desde los puntos cardinales, cada una representando a su clan. Cayus desde el este, Vexa desde el sur, Lisa desde el oeste y NYX desde el norte. La maestra ritual, una anciana draconis cuyas escamas se habían desvanecido hasta casi blanquear, comenzó la invocación. Su voz resonó por el patio, amplificada por la tecnología y la acústica.
Nos reunimos bajo la convergencia para presenciar la unión de 4 hijas de Piraxis con una pareja elegida. Esta unión trasciende las fronteras de clanes y especies. No tiene precedentes y, por lo tanto, es sagrada. Que todos los testigos comprendan que lo que está unido aquí hoy no puede ser roto por la ley, la costumbre ni la fuerza. Las 4 mujeres llegaron a la plataforma y formaron un círculo alrededor de Richard. La maestra ritual les entregó a cada una un frasco cristalino que contenía el compuesto bioluminiscente. ¿Aceptas tú, Richard Burton de la Tierra, el vínculo de estas 4 hijas? Richard miró a cada mujer por turno. Caius, feroz y orgullosa. Vexa, aguda e inflexible. Lisa, reflexiva y gentil. NYX, misteriosa y conocedora. Eran desconocidas. Eran enemigas. Eran su único camino a seguir. Acepto, dijo con claridad. La maestra ritual asintió. Entonces, que comience la unión. Cada mujer se acercó a él por turnos. Caius primero, pintándole símbolos en la frente con el compuesto. En cuanto le rozó la piel, Richard sintió una descarga, como si la electricidad le recorriera el sistema nervioso. De repente, pudo percibirla, no exactamente sus pensamientos, sino sus emociones. Miedo, esperanza, determinación, y en el fondo, algo que podría haber sido afecto. Vexa fue la siguiente, pintándole símbolos en las manos. La descarga fue diferente esta vez, más aguda, más agresiva. Sintió su espíritu competitivo, su afán de superación y, sorprendentemente, su profunda lealtad a sus hermanas. Lisa le pintó símbolos en el pecho, justo sobre el corazón. La sensación fue cálida, casi reconfortante. Sintió su inteligencia, su mente estratégica y su genuino deseo de que esta unión funcionara. Finalmente, NYX le pintó símbolos en la garganta. La sensación fue la más extraña de todas, como seda fresca contra su piel. Sintió su complejidad, capas tras capas de pensamiento y emoción que tardaría años en comprender por completo. Entonces, cada uno se pintó símbolos, creando una red de conexión que los incluía a los 5. Los compuestos bioluminiscentes comenzaron a latir sincronizados, y Richard sintió la fuerza del vínculo impactarlo. Era abrumador. 4 conciencias presionando contra la suya, sin invadirla, sino presentes. Podía sentir sus corazones latiendo al compás del suyo. Podía percibir sus pensamientos en los límites de su conciencia. Podía sentir su fuerza colectiva y, sorprendentemente, su vulnerabilidad. Y ellas podían sentirlo a él. Todo su dolor, toda su ira, todo su miedo, esperanza y desesperada necesidad de importar. No había donde esconderse, ninguna forma de fingir. Lo vieron completamente, y él las vio a ellas. La voz del maestro ritual parecía provenir de muy lejos. El vínculo está completo. Ahora están casados, unidos en sangre y espíritu. Que su unión los fortalezca a todos. La multitud estalló en una ovación que Richard apenas oyó. Estaba demasiado concentrado en las 4 mujeres que lo rodeaban, en la nueva realidad de su conexión. Esto no era amor. Todavía no. Pero era algo, un comienzo, tal vez. La celebración que fue un gran acontecimiento. La celebración que siguió a la ceremonia fue elaborada y agotadora. Richard fue presentado a lo que parecían cientos de oficiales draconis, líderes de clanes y oficiales militares. Todos querían conocer al humano que se había unido a 4 de sus más grandes héroes de guerra. Lo gestionó mejor de lo esperado, en parte porque podía percibir las emociones de su esposa a través del vínculo. Cuando se sentía abrumado, la calma de Lisa lo tranquilizaba. Cuando se topaba con hostilidad, la férrea protección de Caius le infundía confianza. Cuando el protocolo lo confundía, la aguda conciencia de Vexor lo guiaba. Y cuando la absoluta extrañeza de todo aquello amenazaba con quebrarlo, la comprensiva presencia de Nyx le recordaba que no estaba solo. Para cuando los últimos invitados se marcharon,
Richard estaba exhausto. Se retiró a sus aposentos, suponiendo que tendría privacidad para procesar todo lo sucedido. Se equivocó. Las 4 mujeres lo siguieron a su suite. No dijeron nada, mientras se acomodaban alrededor de su sala de estar, con sus enormes alas plegadas contra la espalda. La ceremonia de unión había terminado, pero el imperativo biológico persistía. La convergencia debía consumarse. Richard sintió que se le encendía el rostro. Todos ustedes. ¿Ahora? No necesariamente todos a la vez, dijo Lisa con algo que podría haber sido divertido. Pero sí, con todos nosotros. Y sí, empezando esta noche. La convergencia alcanzará su punto máximo en 7 días. Debemos completar el vínculo antes de eso, o la conexión neuronal se desestabilizará. ¿Qué significa eso? ¿Desestabilizar? Significa que experimentaremos un dolor significativo, dijo Bexor sin rodeos. Potencialmente fatal si no se resuelve. Richard se sentó pesadamente. A través del vínculo, podía sentir sus emociones. Ellos también estaban nerviosos, se dio cuenta. Esto era tan extraño para ellos como para él. No sé cómo funciona esto, admitió en voz baja. Me refiero a físicamente, entiendo lo básico. Pero con 4 de ustedes, y solo con la diferencia de tamaño, nos adaptaremos, dijo Nick. Su voz era sorprendentemente suave. La fisiología de Draconis es más flexible de lo que crees. Y el vínculo en sí mismo ayudará. Puedes sentirnos ahora, ¿verdad? Puedes sentir lo que necesitamos, lo que queremos. Richard cerró los ojos y se concentró en la conexión. Tenía razón. Podía sentirlos, cada uno distinto. Cayus estaba ansioso pero intentaba ocultarlo tras una presencia imponente. Bexor sentía curiosidad, abordándolo como un problema táctico a resolver. Lisa era paciente, dispuesta a esperar, y NYX simplemente estaba presente, observando y esperando a que él tomara una decisión. Uno a la vez, dijo Richard finalmente. Necesito entender a cada uno de ustedes individualmente antes de poder manejarlos a todos juntos. Un enfoque razonable, asintió Lisa. ¿Con quién preferirías empezar? Richard los miró a cada uno, sintiendo sus emociones a través del vínculo. Finalmente, sus ojos se posaron en Cayus. Tú eres el líder. El mayor. Tú empezaste esto. Los ojos ámbar de Cayus se abrieron ligeramente, la primera señal de sorpresa que había visto en ella. Entonces se puso de pie, sus alas crujiendo. Muy bien, el resto de ustedes. Déjenos. Mientras sus hermanas se marchaban, NYX se detuvo en la puerta. Ten paciencia con ella, Richard. Nunca antes se había mostrado vulnerable. Cuando estaban solos, Cayus parecía inseguro por primera vez desde que Richard la conoció. Ella estaba de pie en el centro de su dormitorio, sus escamas cobrizas reflejando la luz. Sus alas se extendían a medias en un gesto que él estaba aprendiendo que significaba nerviosismo en el lenguaje corporal de los draconis. No sé ser gentil, dijo en voz baja. He sido una guerrera toda mi vida. La gentileza se me perdió antes de alcanzar la madurez. Richard se levantó y se acercó a ella lentamente. Incluso con su intento de hacerse más pequeña, seguía siendo imponente. Entonces lo averiguaremos juntos, dijo, porque yo tampoco tengo ni idea de lo que hago. Ella rió, un sonido que él rara vez le había oído. Luego extendió una mano con garras y le tocó la cara con mucho cuidado. Su piel era cálida, casi caliente, y tenía una textura extraña pero no desagradable. No eres lo que esperaba, dijo en voz baja. Cuando la convergencia me mostró tu resonancia, pensé que me conectaría con un guerrero, alguien feroz y fuerte. En cambio, encuentro a un granjero que se convertía en guerrero solo cuando era necesario. ¿Decepcionado? No, sonrió, revelando unos dientes ligeramente más afilados que los humanos. Intrigued. Lo que siguió fue incómodo y extraño, y sorprendentemente tierno.
Cales tenía razón. Ella no conocía la dulzura, pero lo intentó. Y Richard, a pesar de sus miedos y reservas, se encontró respondiéndole. El vínculo los ayudó, permitiéndoles percibir las necesidades del otro, guiándolos a través de la intimidad física y emocional. Después, se acostaron juntos en la cama enorme, con el ala de Cales cubriéndolo como una manta. A través del vínculo, Richard pudo sentir su satisfacción, su contento y, por debajo, su alivio por no haberlo destrozado. Mañana por la noche, dijo somnolienta. Será más agresiva que yo. Sobreviviré, respondió Richard, y se sorprendió al descubrir que hablaba en serio. La semana de la convergencia fue la más extraña de la vida de Richard. Cada noche, se conectaba con una esposa diferente, conociendo sus cuerpos, sus deseos, sus vulnerabilidades. Bexor era, sin duda, más agresiva, afrontando su encuentro como una competición que estaba decidida a ganar. Lisa era reflexiva y exploratoria, tratando su intimidad como un rompecabezas que resolver juntos. NYX era la más sorprendente, alternando entre dominante y sumisa de maneras que lo mantenían constantemente desequilibrado. Pero no era solo físico. A través del vínculo, comenzó a conocerlos de verdad. Sintió el orgullo de Cales por sus logros militares y su miedo secreto de haberse convertido en nada más que un arma. Experimentó el afán competitivo de Bexor y la soledad que le producía la constante necesidad de demostrar su valía. Comprendió la inteligencia de Lisa y su frustración al ser valorada solo por su mente estratégica en lugar de por su ser completo. Y vislumbró la complejidad de NYX, el peso de los secretos que guardaba y su desesperada necesidad de ser vista y comprendida. Y ellos también lo conocían. Sintieron su dolor por su familia, su ira por la guerra, su miedo a no ser más que una conveniencia política. Experimentaron sus recuerdos de la tierra, de la agricultura a cielo abierto, de una vida que había sido sencilla y buena antes de ser destruida. En la séptima noche, cuando las 3 lunas alcanzaron la alineación perfecta, acudieron juntas a él. Debería haber sido abrumador, pero el vínculo se había fortalecido a lo largo de la semana. Se movían juntas con una sincronicidad que habría sido imposible sin su conexión neuronal, cada una entendiendo lo que la otra necesitaba, cada una dando y recibiendo por igual. Cuando la convergencia alcanzó su punto máximo, Richard sintió que algo cambiaba. El vínculo, que había sido nuevo y tentativo, se solidificó de repente. Ahora era permanente, inquebrantable. Él era de ellas, y ellas eran suyas, mientras vivieran. A la mañana siguiente, Richard despertó y encontró a las 4 mujeres a su alrededor en la cama, con las alas superpuestas creando un capullo de calidez y seguridad. A través del vínculo, pudo sentir su sueño profundo, su satisfacción, su contento. Por primera vez desde su captura, Richard sintió algo más que desesperación. No era felicidad, exactamente, pero sí esperanza. Los meses posteriores a la convergencia fueron una adaptación para todos. Richard gradualmente asumió la administración de la finca, y para su sorpresa, se le daba bien. Su formación en ingeniería agrícola le permitió gestionar los vastos jardines e invernaderos que alimentaban no solo a la familia, sino que también abastecían de productos frescos a la ciudad. Sus habilidades organizativas, perfeccionadas durante la defensa de su colonia, le ayudaron a coordinar eficazmente al diverso personal. Sus esposas solían estar de servicio fuera. Cayus desaparecía durante semanas, comandando ejercicios de flota en sistemas distantes. Bexor dividía su tiempo entre la finca, el Estado y el cuartel general de defensa planetaria. Lisa viajaba constantemente, consultando con diversas autoridades militares y civiles sobre asuntos estratégicos. Y Nix iba y venía como una sombra, a veces presente, a veces desapareciendo durante días sin explicación. Pero a través del vínculo, siempre estaban presentes. Richard podía sentirlos, percibir sus emociones y su bienestar general, incluso a años luz de distancia. Era reconfortante, en ocasiones,
abrumador. 5 meses después del vínculo, ocurrió un incidente que lo cambiaría todo. Richard se encontraba en el jardín oriental de la finca, supervisando la instalación de un nuevo sistema de riego que había diseñado, cuando sintió una repentina punzada de alarma a través del vínculo. Era Lisa, y la emoción era tan intensa que él se tambaleó. En cuestión de minutos, las 4 mujeres regresaron a la finca. Se reunieron en el salón principal con expresiones sombrías. ¿Qué pasó?, preguntó Richard. Lisa parecía conmocionada, una expresión que él nunca había visto en su rostro, normalmente sereno. Estaba en una sesión de planificación estratégica en el Comando Central. Estábamos revisando información sobre una posible incursión corintia cerca de la frontera. Tenía acceso a informes clasificados, proyecciones de combate, estimaciones de bajas, y de repente comprendí algo que nunca antes había comprendido del todo. Cada número en esos informes representa a alguien como tú, alguien con una familia, una historia, sueños. He pasado décadas reduciendo vidas a estadísticas, y hoy, a través de nuestro vínculo, sentí tu dolor cuando hablamos de tu familia, y me di cuenta de que he causado ese mismo dolor a miles de otras personas. Se sentó pesadamente, con las alas caídas. ¿Cómo vives con ese conocimiento, Richard? ¿Cómo funciona sabiendo que has destruido tantas vidas? Richard dijo, llévatelo tú, dijo en voz baja. Lo reconoces y tratas de mejorar de ahora en adelante. No puedes deshacer lo hecho, yo tampoco, pero podemos elegir qué hacer a continuación. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Callis. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Callis. Richard guardó silencio un largo rato. Luego dijo, usa tu posición, cambia las cosas, la guerra ha terminado. La humanidad está derrotada, pero eso no significa que tengamos que ser borrados. Presiona por un mejor trato de las palabras humanas. No sé qué he hecho, pero tengo algo que ver con eso. Aboga por oportunidades educativas. Usa tu influencia para hacer la vida más llevadera para mi gente. Eso no nos hará populares ante el estamento militar, advirtió Bexer. No me uní a ti porque fueras popular, respondió Richard. Me uní a ti porque no tenía elección. Pero ahora que estamos unidos, te pido que tomes una decisión. Usa tu poder para sanar en lugar de dañar. Nix sonrió levemente. Te has vuelto audaz, esposo. Me he involucrado, corrigió Richard. Siento lo que tú sientes. Tu culpa es mi culpa. Tu dolor es mi dolor. Y me niego a vivir con dolor el resto de mi vida si hay algo que podamos hacer al respecto. Nix sonrió. Las 4 mujeres se miraron. Intercambiaron una comunicación tácita. Finalmente, Callas asintió. Muy bien. Lo intentaremos. Lo que siguió fue un cambio lento pero significativo. Callas usó su puesto como comandante de flota para implementar nuevos protocolos para el tratamiento de trabajadores humanos en instalaciones militares. Bexer estableció programas de entrenamiento que permitían a los humanos trabajar junto a Draconis en defensa atmosférica, reconociendo sus habilidades en lugar de tratarlos como mano de obra prescindible. Lisa comenzó a incluir perspectivas humanas en la planificación estratégica, consultando con ingenieros y científicos humanos en lugar de simplemente dictar condiciones. Y Nix usó sus redes de inteligencia para identificar y cerrar operaciones que abusaban de los trabajadores humanos. No fue una revolución. Ni siquiera fue una reforma significativa según la mayoría de los estándares. Pero fue un comienzo. Y a través de su vínculo, Richard pudo sentir el creciente compromiso de sus esposas con la causa. La reacción política fue inmediata y severa. Las facciones conservadoras dentro del gobierno de Draconis acusaron a las 4 mujeres de ser corrompidas por su compañero humano. Se pidió la anulación del vínculo. Que Richard fuera expulsado del planeta. Que las mujeres fueran despojadas de sus filas. La crisis llegó a un punto crítico durante una sesión del Consejo Planetario 8 meses después del vínculo. Richard asistió como era su derecho.
Como el vínculo era el principal acusador. El principal acusador era un hombre draconis llamado Hrothgar. Uno de los pocos hombres que ostentaba poder político en lugar de simbólico. Era anciano para los estándares de Draconis. Sus escamas se desvanecieron a un gris opaco. Sus alas estaban destrozadas por la edad. Estas 4 hembras han traicionado todo lo que representa nuestro imperio, declaró Hrothgar. Su voz se amplificó por toda la cámara. Han permitido que una especie inferior influya en la política. Han debilitado nuestra postura militar para apaciguar los sentimientos humanos. Se han visto comprometidas. Cales se levantó para responder. Sus escamas cobrizas brillaban bajo las luces de la cámara. No nos hemos comprometido, consejero Hrothgar. Nos hemos iluminado. Nuestro vínculo con Richard Burton nos ha dado una perspectiva que antes carecíamos. Y esa perspectiva nos ha convertido en mejores líderes. Líder insensible. Mejores líderes. La risa de Hrothgar fue áspera. Te has vuelto blando, débil. Los humanos son una especie derrotada. Existen a nuestra merced. Concederles consentimiento. Considerar más allá de las necesidades básicas de supervivencia es invitar a futuros conflictos. Richard sintió que la ira le subía al pecho, y a través del vínculo, supo que sus esposas también la sentían. Sin poder contenerse, se puso de pie. ¿Puedo hablar, consejero? La cámara quedó en silencio. Era muy inusual que un compañero vinculado se dirigiera al consejo, pero no había ninguna regla explícita que lo prohibiera. Hrothgar pareció divertido. Por supuesto, humano, explícanos por qué deberíamos preocuparnos por los sentimientos de una especie derrotada. Richard caminó hacia la plataforma central. 500 ojos draconis fijos en él. A través del vínculo, sintió el apoyo de sus esposas, su confianza en él. Deberías preocuparte. Richard comenzó con voz firme. Porque no soy el único humano vinculado a Draconis. Hay otros 47 actualmente en situaciones similares, y cada uno de esos humanos posee una perspectiva y comprensión de las que tu especie carece. Has sido dominante durante tanto tiempo que has olvidado lo que es ser vulnerable, ser impotente, temer por tu propia existencia. Hizo una pausa, mirando directamente a Hrothgar. Pero más que eso, deberías preocuparte porque el cambio está llegando, lo quieras o no. Ahora hay 47 draconis que entienden a los humanos no como estadísticas o enemigos, sino como individuos. Y a través del vínculo, hay 47 humanos que entienden a draconis de la misma manera. Somos puentes, consejero. Conectamos 2 especies que solo han conocido el conflicto. Y si destruyes esos puentes, garantizas que el próximo conflicto será peor que el anterior. ¿Amenazas, humano? La voz de Hrothgar era fría. No, consejero. Realidad. Mis esposas están tratando de construir algo mejor. Algo que fortalecerá a ambas especies. Puedes apoyar ese esfuerzo o aferrarte a las viejas costumbres y a los viejos odios. Pero te prometo que el futuro pertenece a quienes se adaptan. Hrothgar abrió la boca para responder, pero otra voz interrumpió la cámara. El humano dice la verdad. Una anciana draconis, con escamas blancas por la edad, se levantó de su asiento. Richard la reconoció por sus estudios culturales como la anciana Sarita, una de las draconis vivas más antiguas y una voz de gran autoridad. He vivido 7 guerras, continuó Sarita con voz tenue pero clara. He visto nuestro imperio expandirse y contraerse. Nos he visto derrotar enemigos y absorber sus territorios. Pero en todos mis años, nunca nos he visto intentar comprender verdaderamente a quienes conquistamos. Dominamos. Controlamos. Pero no conectamos. Volvió sus antiguos ojos hacia Richard. Este humano y sus esposas unidas están intentando algo sin precedentes. Están creando una auténtica alianza a través de las barreras de las especies. Y sí, es extraño. Sí, desafía nuestras tradiciones. Pero eso no lo hace incorrecto. Oed. El debate continuó durante horas. Pero la intervención de Sarita había cambiado el tono.
Cuando llegó la votación final, el Consejo decidió por un estrecho margen permitir que las esposas vinculadas continuaran sus reformas a modo de prueba. No fue un respaldo rotundo, pero fue suficiente. Al salir de la sala del Consejo, Richard sintió una mezcla de alivio y agotamiento a través del vínculo. Cayus lo rodeó brevemente con un ala. «Nos sorprendiste hoy», dijo en voz baja. «A veces me sorprendo a mí misma», admitió Richard. Esa noche, mientras se reunían en sus aposentos compartidos, Bexer mencionó algo que todos habían estado pensando. El Consejo mencionó 47 vínculos de draconis humanas. Dijo: «Deberíamos acercarnos a ellas, construir una red. Un sistema de apoyo», coincidió Lisa. «Muchas de ellas probablemente estén lidiando con los mismos desafíos que nosotros. O enfrentando situaciones mucho peores», añadió Nix con tono sombrío. «No todas las draconis que tomaron parejas humanas lo hicieron por razones nobles. Algunas lo vieron como una maniobra política. Otras, como una curiosidad. Tuvimos suerte de abordar esto con seriedad». Richard sintió que cristalizaba un nuevo sentido de propósito. «Entonces los ayudamos. A todos. Nos aseguramos de que ningún humano vinculado a un draconis quede atrapado en una situación de abuso. Y nos aseguramos de que ningún draconis vinculado a un humano se quede solo y luchando». Durante el año siguiente, establecieron lo que llamaron la Red Puente. Empezó siendo pequeña. Solo las 47 parejas vinculadas, pero creció. Organizaron reuniones donde los humanos podían compartir experiencias y estrategias de afrontamiento. Crearon recursos educativos para ayudar a los draconis a comprender la psicología y las necesidades humanas. Establecieron servicios de mediación para parejas con dificultades. Richard se convirtió en el líder de facto del contingente humano. Su experiencia defendiendo su colonia, combinada con su posición única como pareja de 4 draconis influyentes, le dio credibilidad ante ambas especies. No era diplomático de profesión, pero aprendió rápido. El trabajo no fue fácil. Había parejas vinculadas que realmente luchaban, donde las diferencias culturales creaban barreras aparentemente insuperables. Había humanos que no podían superar su odio hacia los draconis, incluso aquellos con los que estaban vinculados. Había draconis que veían a sus parejas humanas como poco más que mascotas exóticas. Pero también había historias de éxito. Parejas que encontraron el amor genuino a través de las barreras de las especies. Humanos que prosperaron en la sociedad draconis. Draconis que se convirtieron en apasionados defensores de los derechos humanos. Y con cada éxito, la red se fortalecía. 2 años después del vínculo, Richard estaba de nuevo en su balcón privado, contemplando las 3 lunas. Estaban comenzando otra alineación, otro ciclo de convergencia. Esta vez, las observaba sin miedo ni resentimiento. ¿Reflexionando? Nix apareció a su lado tan silenciosamente como siempre. Recordando, Richard corrigió: «Hace 2 años estaba en una casa de subastas, convencido de que mi vida había terminado. Ahora administro un patrimonio, lideró una red de defensa interespecies y estoy casado con 4 de las mujeres más extraordinarias que he conocido». «Podríamos decir lo mismo», respondió Nix. «Hace 2 años éramos guerreros, definidos completamente por nuestros logros militares. Ahora estamos aprendiendo a ser más. Compañeros, defensores, incluso, me atrevo a decir, familia». ¿Es eso lo que somos? ¿Familia? ¿Cómo más lo llamarías? Nix señaló hacia la casa principal, donde Cayus discutía con Bexer sobre algo sin duda trivial, mientras Lisa intentaba mediar. «Discutimos como hermanos. Nos apoyamos como compañeros. Moriríamos el uno por el otro sin dudarlo. Si eso no es familia, ¿qué es?» Richard sonrió. «Supongo que, dicho así, no hay otra palabra. Hay algo más que debemos discutir», dijo Nix, con un tono más serio. «El ciclo de convergencia alcanzará su punto máximo en 3 meses, y esta vez existe la posibilidad de concepción.
Richard sintió que se le aceleraba el corazón. Hijos. Descendencia híbrida. Ya ha ocurrido antes, aunque rara vez, cuando humanos y draconis se unieron. Los hijos suelen mostrar características de ambas especies. Son fértiles, sanos y, a menudo, poseen ventajas que ninguna de las especies progenitoras posee por sí sola. ¿Quieres tener hijos?, preguntó Richard. No lo sé, admitió Nix. Nunca lo había considerado. Pero ahora, contigo, la idea no me repugna. ¿Te parece extraño? Tan extraño como cualquier otra cosa en nuestra situación. Durante las siguientes semanas, Richard mantuvo conversaciones similares con sus otras esposas. Calas estaba insegura, preocupada por su capacidad para ser una buena madre cuando solo había sido entrenada para ser guerrera. Vexa sentía curiosidad y abordaba la posible paternidad como cualquier otro desafío a superar. Vexa era reflexiva, ya planeaba cómo educar y criar hijos que conectarían dos especies. Al final, decidieron dejar que la naturaleza siguiera su curso. Si la concepción ocurría durante la convergencia, la recibirían con agrado. Si no, continuarían como estaban. La convergencia llegó y se fue, y 3 meses después, Lisa comenzó a mostrar signos de embarazo. Esta gestación fue más corta que la humana, solo 5 meses, pero fue físicamente exigente. A través del vínculo, Richard sintió cada dolor, cada oleada de hormonas, cada momento de incomodidad. También sintió su alegría, su asombro, su feroz protección hacia la vida que crecía en su interior. Cuando entró en labor de parto, sus 4 esposas insistieron en estar presentes, aunque solo Lisa estaba dando a luz. Las instalaciones médicas eran de vanguardia, con especialistas tanto draconis como humanos disponibles. El parto duró 6 horas, y fue el más largo. 6 horas de vida de Richard. Finalmente, el equipo médico anunció el éxito. Una hija híbrida, sana y fuerte. Cuando Richard la abrazó por primera vez, sintió lágrimas correr por su rostro. Era diminuta, apenas del tamaño de un recién nacido humano, con escamas doradas pálidas que coincidían con las de su madre. Tenía pequeñas alas vestigiales y diminutos capullos de cuerno en la frente. Sus ojos, al abrirse, tenían una forma claramente humana, pero con pupilas verticales como las de un draconis. Era hermosa. Era alienígena. Era su hija. Era su hija. La llamaron Penny, un nombre que funcionaba en ambos idiomas. El nacimiento de una niña híbrida de 4 de los héroes de guerra draconis más prominentes y su pareja humana fue una noticia galáctica. Los medios de comunicación de múltiples especies cubrieron la historia. Algunos la aclamaron como un símbolo de esperanza para la cooperación entre especies. Otros la condenaron como una abominación. A Richard no le importaba lo que pensaran. Había encontrado algo que creía perdido para siempre: propósito, familia y esperanza en el futuro. Con el paso de los meses y el crecimiento de Penny, mostró características de ambas especies. Tenía la curiosidad y la adaptabilidad de los humanos combinada con la fuerza y disciplina de los draconis. Aprendió a hablar ambos idiomas simultáneamente. Podía comer comida humana y draconis sin dificultad, y no estaba sola por mucho tiempo. 1 año después del nacimiento de Penny, Cayus quedó embarazada, luego Vexer, luego Nix. 3 años después del vínculo original, Richard era padre de 4 hijas extraordinarias, cada una única, cada una mezcla perfecta de las mejores cualidades de sus padres. El padre de familia nació de una familia militar en un hogar familiar. Ahora había risas, ruido y el caos constante de criar a 4 hijas que podían volar antes de caminar, y que poseían una fuerza mucho mayor de lo que su tamaño sugería. Pero fue más que solo su familia inmediata la que creció. La red de puentes se expandió a medida que se producían más vínculos entre humanos y draconis, y a medida que nacían los hijos de esas uniones. Una generación entera de híbridos estaba emergiendo, y transformarían ambas especies de maneras que nadie podía predecir con certeza. 5 años después de su captura y vínculo forzado, Richard estaba de nuevo en su jardín,
observando a sus 4 hijas jugar. Se perseguían por el aire, dejando rastros de luz en el cielo vespertino. Sus esposas estaban sentadas cerca, discutiendo la logística de una próxima misión diplomática a la Tierra. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Calus de repente. Haber sido obligado a vivir así. Richard consideró la pregunta con detenimiento. Lamento cómo sucedió. Lamento que mi familia no pudiera salvarse. Lamento la guerra y todo lo que destruyó. ¿Pero me arrepiento de esto? Señaló la finca, a sus hijas, a sus esposas. No. Esto es algo que vale la pena tener, aunque el poema no sea el camino a seguir. Fue brutal. Lamentamos lo que les hicieron a ustedes y a su gente, dijo Lisa en voz baja. No podemos deshacerlo, pero a través de nuestros hijos, a través de los cambios que estamos haciendo, quizás podamos crear algo mejor. Ya lo estamos haciendo, respondió Richard. Esa noche, mientras yacía en la cama rodeado de sus esposas, cuyas alas creaban un capullo de calidez y seguridad, Richard pensó en el joven que había estado en una subasta 5 años atrás. Ese hombre había sido destrozado, derrotado, despojado de todo lo que valoraba. Pero ese hombre también había recibido un regalo inesperado para las mujeres alienígenas que lo necesitaban tanto como él las necesitaba a ellas. Mujeres que lo desafiaron, lo protegieron y lo amaron de maneras que nunca había imaginado posibles. Ya no era un prisionero. Era un compañero, un padre, un líder y un defensor. Se había visto obligado a casarse con 4 mujeres alienígenas muchos años mayores que él, y nadie podría haber esperado lo que sucedió. Encontró una familia. Encontró un propósito. Encontró un futuro por el que valía la pena luchar. Y mientras se quedaba dormido, rodeado del calor de sus esposas y las risas distantes de sus hijas, Richard Burton sonrió. La vida era extraña, aterradora y maravillosa. Y no la cambiaría por nada. La historia continúa en pequeños y grandes aspectos. Richard y sus esposas usan sus posiciones para impulsar una reforma gradual en el trato a los humanos dentro del Imperio Draconis. La red de puentes crece hasta incluir cientos de familias de especies cruzadas. Sus hijas se convierten en jóvenes extraordinarias que se mueven entre la sociedad humana y la Draconis con facilidad, sirviendo como prueba viviente de que la cooperación es posible. Hay reveses. Las facciones conservadoras dentro de ambas especies se resisten al cambio. Hay incidentes de violencia, maniobras políticas y reacciones sociales. Pero a pesar de todo, Richard y su familia persisten. Se han convertido en símbolos, lo quieran o no, de lo que es posible cuando los enemigos eligen verse como personas en lugar de como amenazas. 20 años después del vínculo original, Richard se presenta ante el Consejo Planetario una vez más. Esta vez, no está allí como una curiosidad o un tema político. Está allí como embajador oficial de la comunidad híbrida, presentando una propuesta para el establecimiento de una colonia de especies mixtas donde humanos y draconis puedan vivir y trabajar juntos en igualdad de condiciones. La propuesta es aprobada por un estrecho margen, y en 2 años, la colonia se establece en un mundo fronterizo. Richard tiene 48 años cuando finalmente regresa a la Tierra. Han pasado 20 años desde su captura, y el planeta le resulta familiar y extraño a la vez. La humanidad se ha reconstruido bajo la supervisión de los draconis, pero aún persiste la amargura y el resentimiento hacia sus conquistadores. Llega con sus esposas e hijas, y la recepción es complicada. Algunos humanos lo ven como un traidor que se ha acomodado demasiado al enemigo. Otros lo ven como un héroe que ha mejorado las condiciones de la humanidad dentro del imperio. La mayoría lo ve como algo extraño y difícil de clasificar. Visita las ruinas de Nueva Saskatchewan, donde se alzaba su colonia original. Ahora hay un monumento conmemorativo con los nombres de los que murieron en la incursión final. Encuentra los nombres de sus padres, el de su hermana, y llora. Sus esposas permanecen a su lado, sin decir nada, pero a través del vínculo siente su dolor, su arrepentimiento y su compromiso de asegurar que tales tragedias no se repitan.
Los perdono, dice Richard en voz baja. No a sus esposas específicamente, sino a todo, a la guerra, al destino, al universo que se lo arrebató todo y luego le dio algo inesperado a cambio. Sus hijas, ahora jóvenes con los ojos de su padre y la fuerza de su madre, depositan flores en el monumento. Nunca conocieron a las personas que figuran allí, pero comprenden lo que se perdió y están decididas a construir algo mejor. Al regresar a la nave que las llevará de vuelta a la nave, tienen que regresar a la nave. Y son del mismo azul que recuerda de su infancia, el mismo sol calentando su rostro. Pero él no es la misma persona que vivió bajo este cielo. Ha sido roto y reconstruido, destruido y reformado en algo nuevo. Él es un puente. Él es un padre. Es esposo de 4 mujeres extraordinarias que le han enseñado que la fuerza se manifiesta de muchas maneras y que incluso los comienzos forzados pueden conducir a una conexión genuina. La nave despega y la tierra se encoge bajo sus pies. Pero Richard sabe que regresarán. El trabajo de sanar, de construir, de conectar 2 especies que una vez solo conocieron el conflicto está lejos de terminar. Es el trabajo de generaciones. Es el trabajo de sus hijos y los hijos de sus hijos. Es un trabajo que durará siglos. Pero comenzó con un hombre, forzado a una situación imposible, que eligió sacar lo mejor de ella en lugar de ser destruido por ella. Y eso, quizás, es lo más humano posible. Resistir, adaptarse y encontrar esperanza incluso en las circunstancias más oscuras. Cuando Piraxis Prime aparece frente a ellos, Cayus toma la mano de Richard. A través del vínculo, siente su amor, su respeto y su gratitud por lo que han construido juntos. Hogar, dice ella simplemente. Y Richard, mirando a sus esposas e hijas, se da cuenta de que tiene razón. El hogar no es un lugar. Son las personas. Es conexión. Es elegir, cada día, estar presente para quienes importan. Lo obligaron a casarse con 4 dragonas alienígenas mucho mayores que él. Nadie esperaba lo que sucedió. Pero lo que sucedió fue esto: encontró una familia. Encontró un propósito. Encontró el amor en el lugar más inesperado. Y eso lo cambió todo.